¿Qué pasó en el cine en el año 2001? El año 2001 no fue un año cualquiera. Fue un año de transición, un momento en el que Hollywood empezaba a dejar atrás la forma de hacer cine del siglo XX para abrazar definitivamente lo que iba a marcar el nuevo siglo. Fue el año en el que se consolidó el cine como espectáculo global, con estrenos que no eran solo películas, sino eventos masivos que definían la cultura popular. Al mismo tiempo, vimos un choque interesante. Por un lado, la aparición de sagas que iban a acompañarnos durante décadas, y por el otro, películas originales arriesgadas y autorales que encontraron su lugar y hasta se transformaron en clásicos de culto. Además, el contexto histórico pesaba un montón. El año 2001 fue el año del 11 de septiembre, un hecho que no solo marcó al mundo, sino también a la industria del cine. Trailers que se tuvieron que modificar, estrenos que se retrasaron y una mirada distinta hacia los géneros y las historias que se contaban. Por todo esto, el año 2001 quedó grabado como un año clave, porque entre grandes estrenos, fenómenos culturales y cambios históricos, se empezó a moldear el cine que hoy conocemos. En diciembre de ese año llegaba a los cines una de las películas más ambiciosas de todos los tiempos, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Acá Peter Jackson, un director que venía del cine independiente y del terror serie B de Nueva Zelanda, se lanzaba a adaptar la obra de J.R.R. Tolkien, que durante décadas había sido considerada imposible de llevar al cine. Lo que logró fue algo histórico. Jackson rodó las tres películas de la trilogía de forma simultánea, un riesgo enorme en presupuesto y producción, pero que permitió darle coherencia a la historia completa. Los paisajes de Nueva Zelanda se convirtieron en la Tierra Media y con ellos nació una estética que todavía hoy asociamos a la fantasía épica del cine. En el plano ético, la revolución vino de la mano de Weta Digital y con innovaciones en efectos visuales sentó las bases de lo que sería la industria digital en los años siguientes. Desde la creación de Gollum hasta la magnitud de las batallas, el estándar de lo que se podía lograr con CGI y efectos prácticos se elevó para siempre. Pero más allá de lo técnico, lo que marcó a la Comunidad del Anillo fue su corazón. La historia de Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf y toda la comunidad no eran solo sobre magia y guerras épicas. Hablaba de amistad, sacrificio y esperanza frente a la comunidad y eso conectó profundamente con el público. El impacto fue inmediato. La película fue un éxito de taquilla, recibió 13 nominaciones al Oscar y demostró que la fantasía no era un género menor ni exclusivo de un nicho de fanáticos. Era cine en su máxima expresión, capaz de emocionar a cualquier espectador y sobre todo abrió el camino para que sagas consideradas infilmables empezaran a ser vistas como posibles. Ese mismo año se estrenaba Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera entrega de lo que terminaría siendo una de las franquicias más grandes de toda la historia del cine. Dirigida por Chris Columbus, la película llevó por primera vez a la pantalla grande el universo creado por J.K. Rowling y con eso abrió la puerta a un fenómeno cultural sin precedentes. La película fue un éxito inmediato. Millones de chicos y adolescentes que habían leído los libros encontraron en el cine una representación fiel de Hogwarts, sus personajes y su mundo mágico. Para toda una generación, entrar a la sala fue como recibir tu carta de aceptación a la escuela de magia y eso convirtió la experiencia en algo mucho más grande que una simple película. Más allá del fenómeno de los fans, Harry Potter y la Piedra Filosofal marcó el inicio de la fiebre por las sagas juveniles en Hollywood. Su éxito comprobó que las adaptaciones literarias podían ser franquicias multimillonarias sostenidas en el tiempo y abrió el camino a otras sagas como Las Crónicas de Narnia, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre o Percy Jackson. Con el tiempo, la saga de Harry Potter se convirtió en un fenómeno que atravesó generaciones, pero todo comenzó en el año 2001 con esta primera entrega. Una película que, más allá de su inocencia y su tono infantil, dejó en claro que había nacido un gigante cultural que iba a acompañarnos a millones de personas durante más de una década. En el año 2001 también llegó a los cines una película que cambió para siempre la animación, Shrek. DreamWorks se animó a desafiar directamente a Disney, que hasta ese momento dominaba el género, con una propuesta irreverente y completamente distinta a lo que se esperaba de una película animada. Lejos de los cuentos de hadas tradicionales, Shrek tomó todos esos elementos clásicos y los dio vuelta con humor ácido, referencias pop
y personajes que eran todo lo contrario a los príncipes y princesas perfectos. El protagonista era un ogro que solo quería que lo dejaran en paz y su historia conectó con un público que estaba listo para reírse de los clichés que habían marcado la animación por décadas. En el plano técnico fue una de las películas que consolidó el uso de animación digital en gran escala y su éxito fue tan grande que la Academia creó una nueva categoría, Mejor Película Animada, premio que claramente Shrek ganó en su primera edición, marcando un hito histórico. Más allá de la taquilla y los premios, Shrek se convirtió en un verdadero ícono cultural. No solo dio inicio a una saga multimillonaria con varias secuelas y spin-off, sino que también dejó frases, escenas y canciones que todavía hoy forman parte de la cultura popular. En un año lleno de grandes estrenos, Shrek demostró que la animación podía ser irreverente, adulta y al mismo tiempo masiva. Además, ese año se estrenó Moulin Rouge de Baz Luhrmann, una película que revitalizó el género musical con un estilo completamente distinto a lo que se había visto en décadas. Lejos de los musicales clásicos de Hollywood, Luhrmann apostó por una estética barroca, recargada y visualmente explosiva, con colores saturados, una puesta en escena teatral y un montaje frenético. El director creó un espectáculo sensorial que mezclaba lo antiguo con lo moderno. La gran novedad fue el uso de canciones pop contemporáneas en un contexto de época. Madonna, Elton John, Nirvana o Queen se colaban en una historia ambientada en el París de 1900, generando un collage musical que sorprendió al público y atrajo a nuevas generaciones al género. El resultado fue un éxito tanto de taquilla como de crítica, porque Moulin Rouge no solo fue nominada a 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, sino que también abrió el camino a un renacimiento del musical en Hollywood. Ese año, el cine de animación no solo impactó con Shrek, sino también con el estreno de Monsters Inc., otra joya de Pixar que confirmaba que el estudio estaba en pleno ascenso. Dirigida por Pete Docter, la película nos llevó a un mundo en el que los monstruos viven en el armario, no asustando por maldad, sino porque es literalmente su trabajo, generar energía a partir de los gritos de los chicos. Una idea brillante y original que, como siempre hacía Pixar, mezclaba un concepto creativo con una historia profundamente emotiva. Más allá de su humor y de la construcción de un universo lleno de detalles, Monster Inc. destacó por el corazón de su relato. Esa ternura logró que el público conectara a un nivel emocional muy fuerte, consolidando a Pixar como el estudio de animación que mejor sabía equilibrar entretenimiento y sentimientos. En lo técnico también fue un gran avance la película. La animación del pelo de Sullivan, por ejemplo, se convirtió en un hito en cuanto al realismo digital, y el éxito en taquilla, sumado a la nominación al Oscar, reforzó la posición de Pixar como el estudio que estaba marcando el camino de la animación en el nuevo milenio. Otro de los grandes títulos del año 2001 fue Una mente brillante, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Russell Crowe. La película contaba la vida de John Nash, un brillante matemático que al mismo tiempo que revolucionó la teoría de los juegos, luchaba en secreto con la esquizofrenia. La película se apoyó en la enorme interpretación de Crowe, que venía de ganar el Oscar el año anterior con Gladiador, y acá su relato de Nash logró transmitir tanto la genialidad como la fragilidad de un hombre atrapado entre la mente brillante y la enfermedad mental. La película fue un éxito rotundo, recaudando más de 300 millones de dólares en todo el mundo y arrasando en la temporada de premios. Ganó 4 premios Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actriz de Reparto para Jennifer Connelly. Más allá de sus premios, Una mente brillante representó el tipo de biopic que dominó buena parte de los años 2000. Historias inspiradas en personajes reales que a través del drama lograban conectar con un público masivo y con la crítica. Ese año también nos dejó una de las películas de culto más importantes de las últimas décadas, Donnie Darko.
Esta película, dirigida por Richard Kelly y protagonizada por un joven Jake Gyllenhaal, mezclaba ciencia ficción, drama adolescente y un tono profundamente inquietante. Acá cuenta la historia de Donnie, un chico perturbado que empieza a tener visiones de un conejo gigante llamado Frank que le anunciaba el fin del mundo. En su estreno, Donnie Darko pasó bastante desapercibida, en parte porque llegó a los cines poco después del 11 de septiembre y su historia incluía un accidente aéreo, algo muy sensible en ese contexto, pero sin embargo con el tiempo la película encontró su público a través del mercado del video y se convirtió en un clásico de culto. Lo que hizo única a Donnie Darko fue su capacidad para capturar la angustia adolescente con un envoltorio de ciencia ficción y misterio existencial. Entre viajes en el tiempo, universos paralelos y preguntas filosóficas, la película dejó imágenes y frases que todavía hoy siguen resonando entre los fans. La película, de ser un fracaso comercial, terminó siendo una de las películas más comentadas y reinterpretadas de su época, y fue también el inicio de la carrera de Jake Gyllenhaal como uno de los grandes actores de su generación. Ese mismo año se estrenó en Japón El viaje de Chihiro, una de las obras maestras de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli. La película cuenta la historia de Chihiro, una niña que accidentalmente entra a un mundo de espíritus y criaturas fantásticas y debe encontrar la manera de salvar a sus padres y regresar a casa. Con esta premisa, Miyazaki construyó un universo lleno de simbolismos, criaturas inolvidables y una sensibilidad única para hablar del crecimiento, la pérdida y la resiliencia. Visualmente, El viaje de Chihiro fue un espectáculo. La animación tradicional, dibujada a mano, alcanzó un nivel de detalle y belleza que la convirtió en un referente mundial. Cada escenario, cada criatura, desde el Sin Cara hasta Yubaba, está cargado de personalidad y misterio, generando una experiencia inmersiva sin precedentes. El impacto fue inmediato. Se convirtió en la película más taquillera de la historia de Japón en ese momento y ganó el Oscar a Mejor Película Animada. El viaje de Chihiro no solo puso al estudio Ghibli en el mapa internacional, sino que también abrió definitivamente las puertas para que la animación japonesa fuera reconocida y respetada en todo el mundo. Definitivamente, esta película es un clásico absoluto que sigue fascinando a nuevas generaciones. En 2001 también se estrenó Los Otros, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman. La película se convirtió rápidamente en un referente del cine de terror y suspenso de la época, demostrando que no siempre hacen falta monstruos ni exceso de efectos para aterrorizar al público. La historia sigue a Grace, una mujer que vive en una mansión aislada con sus dos hijos fotosensibles, lo que obliga a mantener la casa en penumbras. A medida que suceden fenómenos extraños, la atmósfera se vuelve cada vez más inquietante hasta llegar a un giro final que la coloca en la historia del género. Amenábar construyó un terror clásico basado en la tensión, el silencio y la sugestión. El estilo recuerda a lo mejor de Hitchcock y del cine gótico, pero con un aire renovado que sorprendió al público de comienzos del nuevo milenio. La película fue un éxito mundial y confirmó a Nicole Kidman como una actriz de enorme versatilidad. Además, colocó a Amenábar en el mapa internacional, demostrando que el cine europeo también podía competir en grande con Hollywood dentro del género de terror. Los Otros sigue siendo recordada como una de las películas más elegantes y efectivas del terror psicológico, con un final que todavía hoy se cita como uno de los giros más memorables del cine. Por último, ese año nos dio Días de Entrenamiento, un thriller policial dirigido por Antoine Fuqua, que se convirtió en un clásico instantáneo del género. La película sigue a un joven policía novato, interpretado por Ethan Hawke, que debe pasar su primer día de entrenamiento junto a un veterano detective de narcóticos, Alonso Harris, encarnado por Denzel Washington. Lo que parecía una jornada de aprendizaje se transforma en una pesadilla moral en la que la corrupción, la violencia y la ambigüedad ética se vuelven protagonistas. La clave de la película está en la actuación de Denzel Washington, el cual construyó un personaje carismático y aterrador al mismo tiempo. Su Alonso Harris es un villano magnético, capaz de manipular y dominar cada situación. Esa interpretación le valió el Oscar a Mejor Actor, consolidándolo como uno de los grandes de su generación. Ethan Hawke
tampoco se quedó atrás. Su papel le dio una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, demostrando el contraste perfecto frente al poder arrollador de Washington. Días de entrenamiento fue aclamada por su tensión narrativa, su retrato brutal de las calles de Los Ángeles y su capacidad para mostrar el lado más oscuro de la policía. Más de 2 décadas después, sigue siendo referencia obligada cuando se habla de thrillers policiales modernos. Hablar del 2001 también es hablar de un hecho que cambió al mundo entero, que fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Ese día no solo modificó la política y la sociedad, también dejó una huella inmediata en Hollywood. Varias películas tuvieron que retrasar sus estrenos o incluso cambiar escenas completas. El caso más famoso fue el de Spider-Man, que había lanzado un teaser donde la telaraña atrapaba un helicóptero entre las Torres Gemelas. Después de los ataques, ese avance fue retirado y las torres fueron borradas digitalmente de la película. A partir de ese momento, el tono del cine cambió. Durante años, Hollywood empezaba a reflejar directa o indirectamente la sensación de inseguridad y de miedo global. Por un lado, se multiplicaron las películas de guerra y acción vinculadas al terrorismo o a la vigilancia estatal, y por el otro, incluso en géneros como la comedia o la animación, se notaba un intento de escapar de esa angustia colectiva con historias de evasión y mundos fantásticos. En definitiva, el 11 de septiembre no fue solo un hecho histórico, también fue un antes y un después en cómo se hacía y se consumía cine, una marca que acompañó a toda la década de los años 2000. Por eso al mirar hacia atrás, el año 2001 no fue simplemente otro año de estrenos, fue un punto de quiebre en la historia del cine. Fue el año que abrió la puerta al Hollywood del siglo XXI. Ahora te toca a vos. ¿Cuál fue tu película favorita del año 2001? Te leo en los comentarios y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.